Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más, yo soy Kaidrim y en este video vamos a hacer un video del estilo Joji. Vamos para allá. Bien, este beat va a estar en un tempo de 82 la escala La mayor y vamos a escuchar la progresión. Se repite la progresión, nada más cambia el último acorde. Aquí viene el cambio. Muy bien, entonces lo primero que haremos será mutear este piano porque vamos a utilizar otro un poquito más atmosférico. Lo estoy sacando de Analog Lab, se llama Piano Bass Duo y suena de esta manera. Alt S para sacar el Stromizer, separar un poquito las notas y que suene un poquito más humano. Después voy a poner Alt R para sacar el Randomizer y solamente ahí variar un poquitito el Velocity. Ahora suena de esta manera. Ahora lo voy a mandar a la mixer y en la mixer vamos a poner una reverb. Vamos a poner aquí, vamos a utilizar plate. Vamos a bajar un poquito, yo creo que el decay. Muy bien, vamos a dejarlo de esa manera. Y ahora vamos a copiar estos mismos acordes, los que no tienen Stromizer ni Randomizer, y los vamos a pegar en estas strings. Vamos a mutear tantito el piano. Y las high strings, que las llamé así, las estoy sacando igual de Analog Lab. Vamos a ocupar mucho Analog Lab y suenan de esta manera. Vamos a ver con el piano. Ok, lo primero que voy a hacer es octavarlas hacia arriba para que tengan un poquito más un poco más su lugar, que destaquen un poco más. Ahora, están muy fuertes de volumen, vamos a subir el piano. Y vamos a mezclarlas con el mismo volumen. ¿Okay? Después vamos a copiar, vamos a pegar los mismos acordes ahora en estas Airy Strings, igual de Analog Lab, y solitas suenan así. Entonces, lo que quiero lograr con estos tres sonidos, el piano y las dos cuerdas, es que pueda sonar como si fuera un solo elemento, un solo sonido. Lo vamos a lograr con el puro volumen. Perfecto, ahí suena bastante bien. Ahora, vamos a pasar a estas keys, que lo que quiero es hacer un arpegio. Y para eso vamos a pegar los mismos acordes, nada más que vamos a borrar las notas que están muy graves. Vamos a hacer un arpegio ascendente. Para eso vamos a ocupar el grid de un cuarto de beat para hacer de 16avos. Con la letra C, sacar nuestra cortadora. Vamos a cortar aquí, nada más para ocupar un cuadrito. Y simplemente vamos a mover cada uno hacia su espacio para que ocupemos los cuatro cuadritos de un solo tiempo. Ya de aquí nada más va a ser jalar hacia la derecha. Entonces vamos a octavar hacia arriba porque ahí está peleando bastante. Se van a destacar un poco más y están más agudas. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con todos nuestros acordes. Igual, corto ahí el primer cuadrito y ya nada más voy moviendo cada uno hacia la derecha de manera que cada uno tenga su espacio. Y ya nada más voy pegando en los demás compases. Vamos a hacer exactamente lo mismo con todos estos.
Y ahora suena así. Obviamente el sonido está bastante seco, entonces vamos a mandarlo a la mixer, y en la mixer lo que haremos es poner un delay. Vamos a poner el H delay, que es mi delay favorito de Waves. Voy a quitar aquí el ruido análogo, vamos a ponerlo en ping pong, lo vamos a dejar en un octavo dotted, y vamos a ver qué tanto vamos a ocupar. Después vamos a jalar la misma reverb que está ocupando el piano. Esto le da profundidad. Vamos a ocupar un EQ. Vamos a hacer un bandpass. Por último, un pancake para mandar el sonido izquierda a derecha. Perfecto. Ahora vamos a pasar a la batería. Lo que vamos a hacer primero es el snare. Vamos a ocuparlo en el 2 y en el 4. Vamos a subir aquí a tope. Ok, y vamos a poner aquí en bar. Vamos a seleccionar y con clic derecho y vamos a pegar durante todo el beat. Voy a ocupar bastantes capas. Vamos a escuchar estas capas. Esta es la primera. La segunda es esta. La tercera es un rim. La cuarta. La quinta. La sexta. Y el último, que es un tamborín. Un pandero, no sé cómo le llamen en sus países. Y vamos a copiar el patrón y lo vamos a pegar así, tal cual, en cada una de estas. Voy a ir muteando esto para que vayamos escuchando qué es lo que agrega cada una. Vamos a subir, yo creo que este a tope. Segunda capa. Vamos a ir mezclando esto. Me gusta ahí. Ok, ahora vamos a pasar a este shaker. Vamos a darle clic derecho y vamos a poner Fill Each Two Steps. Ahora sí vamos a ocupar un grid diferente de, yo creo que 16avos, que es un cuarto. Ya que está así, lo que vamos a hacer es Control A y después vamos a mover hacia la derecha. Ahí lo que hice fue oprimir Shift y dando clic ya crean una copia. Y aquí nada más vamos a hacer un solo compás, lo demás lo vamos a borrar para no hacerlo en cada uno de ellos. Vamos a tratar de hacerlo que suene un poquito más humano, porque si no suena muy robótico. Ok, entonces vamos a bajar esto, por ejemplo, aquí, aquí, y no, vamos a hacer esto. Vamos a ver cómo suena así. Ok, ahí suena bastante bien. Ya borrar esto. Y vamos a hacer esto. Vamos a jalar. Vamos a ir jalando para acá. El tiempo fuerte, que sería el 2 y el 4, que es donde cae la tarola. Igualmente el shaker caiga con más fuerza.
Ok, entonces ya que tenemos esto, ya podemos seleccionar el primer compás y después control V. Vamos a echarlo un poco para atrás porque obviamente está muy adelante. Muy bien, ahora vamos a pasar a este hi-hat. Igualmente vamos a dar clic derecho, después Fill Each 2 Steps, Alt R para randomizar un poquitito. Ahí está bien. Vamos a copiar este mismo y vamos a ponerlo en esta otra capa. Bien, ahora vamos a pasar al kick. Y el último hacemos el open hi-hat. Vamos a bajar este porque está muy fuerte. Y vamos a hacer un ritmo muy sencillo. Este va a ser nuestro ritmo prácticamente. Vamos a repetirlo y al último hacemos una variación aquí. Ok, ahí está bien. Y vamos a hacer que se repita en la otra mitad. Vamos a hacer el open hi-hat. Subir el velocity. Lo que vamos a hacer para que se calle exactamente aquí es poner otra nota y la vamos a bajar de velocity. Y va a cerrar ahí. Aquí que haga otro. Aquí podemos hacer esto. Octavar hacia abajo. Ok, y cerrarlo acá cuando empieza. Entonces podemos copiar esto para acá. De esta manera. Y nada más vamos a poner este último acá. Ok, vamos a dejarlo así. Quizás agregue algún otro open por ahí, pero por lo pronto vamos a dejarlo así. Y ahora voy a hacer la línea del bajo. Este es el bajo, vamos a escucharlo. Tengo 3 capas. Nada más que vamos a escuchar nada más la del bajo eléctrico que está saliendo de Ample Bass, la versión Lite, es decir, es gratuito. Estoy agregando un mid bass y un sub. La segunda vuelta, si se fijan, no estoy haciendo estas figuritas porque quería que estuviera un poquito más espaciado. Y lo que vamos a hacer, porque obviamente cada uno está peleando por tener un lugar, es mandarlo a la mixer y vamos a cortar frecuencias. Por ejemplo, del sub vamos a solear ahí el sub. Esto pues obviamente no lo vamos a escuchar muy bien si estamos escuchando con audífonos pues de no tan buena calidad ni monitores. Entonces vamos a hacer un corte, yo creo que por hasta 50. Ok, vamos a dejarlo ahí. No se escucha, pero se va a sentir en la mezcla. Después vamos a pasar al mid bass.
y vamos a cortar el espacio que está ocupando el sub, que sería de 50 hacia arriba. Pero como tenemos el bass, también voy a cortar por aquí para que quede ahí el bass. Ok, entonces vamos a escuchar las tres. Ok, vamos a escuchar ya con todo el beat. Perfecto, no se escucha que por ejemplo esté el mid bass, pero pues sí le da bastante presencia y lo que realmente se escucha es el bajo, que eso es lo que queríamos. Ahora, vamos a hacer una técnica que he escuchado que hace Joji en sus canciones, que es utilizar pitch bend en los acordes. Entonces, para eso vamos a hacerlo en estos tres elementos, que es lo que está haciendo la base armónica. Vamos a abrir las cuerdas que son en la octava de arriba. Y lo que vamos a hacer es mover la ruedita que dice pitch bend. Entonces, ya que la moví, FL Studio registra que este fue el último parámetro que movimos. Nos vamos aquí a Tools y después a Last Tweaked. Y vamos a hacer una automatización. Pero vamos a decirle qué tan larga queremos la automatización. Para eso, pues, tenemos que jalar ya nuestro patrón aquí a la playlist. Y vamos a seleccionar la mitad de nuestro patrón. Porque lo que se me ocurre es que simplemente haga ese pitch bend en el último acorde de cada vuelta. Entonces ya moví el pitch bend. Ya FL Studio ya lo registró. Vamos a darle a Tools, Last Tweaked. Después Create Automation Clip. Y ya me va a crear aquí el clip. Vamos a darle aquí clic derecho. Vamos a ponerle Copy Value para que regrese al punto original y no esté tocando otra cosa que no queremos. Ahora vamos a ponerle aquí en, yo creo que un medio. Y vamos a hacer que de aquí, por ejemplo, vamos a darle Paste Value para que sea exacto. Vamos a subir aquí y vamos a crear una rampita. Vamos a ver cómo suena eso. Ok, escucharon cómo hace... Entonces esto mismo vamos a hacer a que se repita en los otros instrumentos que están haciendo los acordes. Ya que tengo aquí los dos clips, para no hacer exactamente lo mismo, lo que voy a hacer es darle clic aquí. Después voy a bajar a Articulator Tools y después Copy State. Voy a hacer lo mismo, irme a la esquinita y después bajar igual a Articulator Tools. Y después Paste. Y voy a repetir lo mismo, Paste. Ya así no tengo que hacer los movimientos que hice para hacer la automatización. Y ya simplemente vamos a jalar esto para acá para que también lo haga en el último acorde. Vamos a escuchar cómo queda nuestro beat final. Perfecto, pues así quedó el beat del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si fue así, recuerda darle like, comparte con tus amigos, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que subo un nuevo video, que lo hago los lunes y los jueves. Recuerda comentar, que eso me ayuda para que YouTube vea que hay interacción en el canal y recomienda el mismo a gente que no lo conoce. Y suscríbete, que nuestra meta más próxima son 3000 suscriptores. Llevamos un poquito más de 2700, así que ya estamos bastante cerca y me ayudaría mucho ese apoyo. Y pues bueno, sin más, los dejo con el resultado final ya mezclado y masterizado. Nos vemos en un próximo video. Que estén bien. Bye, bye.